todo el mundo es fotógrafo, eso me gusta porque al final de cuentas todos hemos nacido de la creación, ya sea tus creencias divinas o creencias biológicas, todos somos seres que se han creado. Entonces esa creación, todo el mundo tiene un poder creativo, lo quieras o no, y por eso se ha destapado tanto en mi punto de vista. Y eso me gusta porque no hay nada como la creatividad. Y lo que para mí hace la gran diferencia entre un amateur y un profesional es tomarte el tiempo, pensar bien el encuadre, ver bien dónde está la luz. No es nada más ser fotógrafo de agarrar y apretar el botón, hay que ser buenos observadores de la naturaleza, crear ese tridimensionalismo con luz, en vez de nada más disparar rápido. Y bueno, todos los momentos que se están subiendo ahora de momentos históricos también es por esa rapidez, ¿no? Es una etapa súper importante de la humanidad como tal. Nunca se había generado tanta imagen en todos los aspectos. Creo que este proceso ahora de la postproducción ha incrementado muchísimo. A mí me encanta la parte de la post. Es algo muy importante hoy en día, así saber todos los aspectos. No puede ser un director de foto tan artesanal de que yo llego y nada más capturo, ¿no? Me gusta decir capturar porque ya no filmamos, ya no estamos grabando, estamos capturando, ¿no? Pero bueno, esta parte de la post es un poco un mito porque hay gente que dice, bueno, vamos a rodar o vamos a filmar 8K para después reencuadrar. O después lo arreglo en postproducción, ¿no? En cuestión de colorimetría. Yo soy muy fiel a usar todas las herramientas y no depender de un postproductor después arreglarte cosas. Digo, no hay nada como todavía filtrar en cámara. Por un tiempo me alejé de filtrar en cámara. Filtrábamos después en postproducción, en el mismo telecine metíamos filtros. Creo que es muy importante tener un buen material para realmente saber qué es lo que vas a hacer después en postproducción. Pues hay que educarse, hay que hablar bien con los postproductores. A mí inclusive me gusta ya hacer mi propia corrección de color. Creo que entre más herramientas tenga uno, mejor. Sí, fíjate que creo que ya no puedes nada más ser fotógrafo hoy en día. Creo que se va a hacer un híbrido del director de fotografía, porque también ahora resulta que tenemos que ser ingenieros, tecnólogos. Digo, ahora tenemos que saber de todos los códecs, tenemos que saber la cámara qué latitud tiene. Es una generación donde ya creo que hay tanta competencia que entre más armas puedas tener mejor, pero también creo que se aleja un poco de esa especialidad. Entonces, también por los presupuestos tan recortados, están pidiendo que una sola persona haga todo. Digo, creo que la parte de que comentas de dirigir, creo que un director de fotos siempre también ha sido un buen director, ¿no? Digo, es la arma, la mano derecha del director. El cine ya es de todos, no es de la élite. Y eso es lo que me gusta, el poder contar historias que no nada más sean los estudios con millones y millones de dólares. O sea, gracias al HD, el cine mexicano sí dio un buen boom. Creo que fue de las cosas que más empujaron al cine mexicano. Creo que la maravilla del séptimo arte, y lo estamos viendo con el 35 y el HD, creo que son medios que no necesariamente que puedan desaparecer. Me gusta mucho el pensar en cosas imposibles y bueno, lo que se ha manejado ya con Lubezki, con Iñárritu en Carne y Arena, definitivamente es el futuro. Creo que es salirnos del mundo de dos dimensiones a un mundo tridimensional, definitivamente. Digo, qué maravilla que ahí va la tecnología, porque ahí está ya hoy en día, pero la tecnología también es un cuchillo de doble filo, porque también nos aleja del convivio con el ser humano. ¿A qué vamos a llegar? ¿A estar sentado tú solo viendo una película sin convivir con alguien? Creo que hay que tener un poco de esperanza, que no se pierda eso, ¿no? No sé si tanto de que haya bajado la cultura en sí visual. Creo que, digo, al par de la tecnología, creo que también la cultura visual ha incrementado. De entrada puedes hacer un plano secuencia sin cortes. Antes eran 11 minutos, tu magazine de 1000 pies y se acabó. O sea, gracias al HD, plano secuencia de hora 45, ¿no? Creo que también algo que ha cambiado de la cultura visual es que también la retención ya es muy poca. La gente, digo, está cambiando todo el tiempo en teléfonos, o sea, mismo Instagram es foto, 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 like, 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 like. O sea, no te paras 10 segundos a ver la foto. Todo va muy rápido. ¿Quién se sienta hoy en día nada más a ver un atardecer, ¿no?
Sacas tu teléfono y prefieres verlo a través de tu teléfono. O sea, ahí es donde sí creo que se está perdiendo la cultura. Digo, me pasó una vez, mi chica me cantó en un karaoke y en vez de verla, escucharla, agarro el teléfono y al final de cuentas hubo un problema y se me acaba la batería y ese clip, adiós, ¿no? Entonces se perdió totalmente algo que lo pude haber capturado únicamente o visto y retenido en la mente. Entonces creo que sí se ha perdido esa cultura en la parte personal. Ya todo es a través de un dispositivo, ¿no? Creo que eso es muy triste. Creo que hay que tener un balance, no todo tiene que ser a través de los dispositivos. ¿Qué va a pasar en sí con el director de foto? Creo que va a seguir existiendo definitivamente. Digo, el fotógrafo, que es el director de foto, no nada más es un operador, o sea, es un artista que maneja varios medios, maneja la luz, maneja la óptica, maneja los movimientos. Entonces, más que desaparezca, ¿quién va a tomar ese rol? Bueno, desaparecería igual, como lo dicen ahora, que es todo generado en efectos visuales, ¿no? Ya no hay director de foto como tal, pero sí hay un manejo también, hay un lenguaje, hay una iluminación, o sea, siempre hay ese aspecto que sí definitivamente se va a poner sobre esa forma, ese profesionalismo, ese rubro, digámoslo, director de foto, lo tienen en el mundo digital y también lo tenemos en el mundo real, ¿no? O sea, no creo que vaya a desaparecer. Es muy divertido y muy honorable estar en una posición como director de foto, como cineasta, ¿no? Creo que no hay que perderse en toda la cuestión tecnológica. Primero hay que tener un buen aprendizaje en cuadros inclusive, en la naturaleza, en tener una cultura visual de los grandes en el pasado y no nada más igual copiar cosas también, o sea, es bueno tener esa cultura, pero también generar tus propias cosas. La parte de la tecnología, no dejarse llevar por la mercadotecnia, ¿no? De, esta es la cámara que te va a hacer el fotógrafo. No hay ninguna cámara que te va a hacer fotógrafo. Pero ya una cuestión psicológica, creo que ser una persona humilde, no ser soberbio. Y lo he visto con Emanuel, o sea, Emanuel Lubezki es una persona con los pies en la tierra definitivamente. O sea, entonces, ¿por qué grandes directores de foto como Emanuel, por qué mantienen esa humildad y por qué no son soberbios? Porque no necesitan serlo. Entonces tampoco hay que usar ese recurso para ser un gran director de foto, ¿no? Es importante para las nuevas generaciones aprender de otros directores de foto porque nada más te van a hacer mejor fotógrafo. Creo que hay que también apoyarse pues de esa experiencia. Yo le asistí, no sé, a más de 20 fotógrafos y hay gente que nunca le va a asistir a alguien y brincan directo a la foto. No hay que brincar ese paso. Porque desde el inicio de los tiempos, el ser humano le gusta contar historias. El ser humano siempre está pasando pues, el conocimiento a través de sus propias herramientas. Entonces el hacer cine es dejarle al ser humano, a las diferentes generaciones, una información actual de ese periodo, ¿no? Se crea una conciencia de todo lo que está pasando. Entonces la importancia de hacer cine es generacional, es continuar informando pues, a los seres humanos lo que ha ocurrido, ¿no?